Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Con la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Creo que los medios también son el fin. Creo que no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales. Por eso sí son importantes los medios, no solo el fin que se persigue. No estoy enterado, la verdad, de cómo fue la votación. Estoy enterado de que se aprobó en la Cámara de Diputados el que sean delitos graves, la corrupción, cosa que me da muchísimo gusto, porque los hechos de corrupción, aunque parezca increíble, en un país en donde reinaba, imperaba la corrupción, no se consideraban delitos graves los hechos de corrupción. Ahora, con esta reforma, no van a tener derecho. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí el día de hoy, miércoles 20 de febrero del año 2019. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer clic nuevamente en el amplio mundo de las redes sociales. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Y bueno, ya sabe usted que un tema importante que hoy está en la palestra nacional tiene que ver precisamente con la reforma que se le hace pues a al artículo automática a través de una enorme seguridad, y esto derivó precisamente a pues tomar otras medidas que tienen que ver el caso de que aquellos legisladores que estuvieron a favor pues dijeron que sí, la grave crisis lo ameritaba, contra los que dicen que con esto nuevamente se llenarán las cárceles del país. Ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre la medida automática. Estamos hablando de 377 votos a favor, 96 en contra, 5 abstenciones. Así se aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo 19 constitucional, y ahora toca pasarlo a los congresos locales para su aprobación, y desde luego usted debe de saberlo, al menos 17 deben su visto bueno, amigos cibernautas. Los delitos pues que contempla este dictamen, que se suman o que están en el artículo 19, los que ya existen, los que hoy contempla el artículo 19, oficiosamente, los que ya existen, se los señalo, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,
así como aquellos otros delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. En este sentido es importante mencionar lo que señala el artículo 19 constitucional, cuando dice que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Pero a toda esta carga, amigos cibernautas, ahora habría que sumarles los que llegan a formar parte de lo que dice esta reforma en el artículo 19 constitucional, por ejemplo, el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos, abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, así como las cometidas por particulares y delitos contra la ley de armas de fuego. Se habla también de la corrupción, que están contemplados ahora precisamente en este catálogo que se suman a los delitos por los que se solicita prisión preventiva oficiosa cuando precisamente no haya alguna otra medida cautelar que no sea suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, amigos cibernautas. Así que ahora, como muchos lo han dicho, de qué ha servido o de qué sirvió que se hayan invitado a muchas asociaciones, a muchos organismos, si al final no los iban a tomar en cuenta. Muchos diputados calificaron esta acción como una payasada, precisamente porque ¿para qué sirvió haber invitado precisamente a especialistas sobre el tema sin atender sus propuestas? Es una simulación, así lo llamaron algunos diputados de oposición, al optar por la prisión preventiva, cuando esta medida no solucionará el problema delictivo de fondo, amigos cibernautas. Es decir, se termina prácticamente entonces con la presunción de inocencia, que es el grandísimo problema que habíamos tenido, de meter a la cárcel a una persona sin que se investigara primero, es decir, tener que estar prácticamente en la cárcel sin enfrentar su proceso en libertad, cuando pudieran haber existido o existen otras medidas cautelares, en tanto el Ministerio Público desarrolla la complementación de la investigación. Es lamentable que exista o que se haya aprobado esto, porque recuerden que nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales tiene aproximadamente una década que se puso en marcha, está trabajando aún, desarrollándose aún, y estos principios importantes, como es el de contradicción, como es el de oralidad, que tienen propósitos fundamentales de respetar los derechos de las víctimas y también de aquel acusado, amigos cibernautas, se enfrenta esta aprobación a severas críticas, porque desde luego violenta también tratados
internacionales y trastoca la presunción de inocencia, le repito, y bueno, la libertad de las personas, que es una de las garantías, uno de los derechos fundamentales, y con ello también afecta al debido proceso, amigos cibernautas. Tener en la cárcel no disminuye, está demostrado, no disminuye los delitos, al contrario, aumenta la violación a los derechos humanos, intensifica los abusos en prisión, aumenta los casos de injusticia. En lugar de corregir deficiencias de nuestro sistema penal, prácticamente se optó por lo contrario, se optó por restringir derechos y perpetuar prácticamente abusos, amigos cibernautas. Así que, por ejemplo, pudiéramos decir que dentro de la cárcel, gente que, por ejemplo, supongamos que fueran inocentes, por el solo hecho de que se tenga la petición, la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva oficiosa a un delito de los que ya están ahora contemplados o estarán contemplados dentro de esta reforma constitucional del artículo 19, esta persona, a lo mejor, si era un principiante, si era una persona que estaba siendo acusado o señalado o imputado por una primera vez, debe de usted de comprender, y lo sabemos, que las cárceles son escuelas del crimen. Aquellos que llegan a pisar las cárceles salen con otra mentalidad, porque no hay una verdadera readaptación social. Antes bien, esto, amigos cibernautas, va en detrimento de nuestro propio sistema de justicia penal, porque el nuevo código, repito, buscaba precisamente que las cárceles se despresurizaran, que las cárceles prácticamente no estuvieran llenos de delitos de índole que no son graves. Ahora todo esto, amigos cibernautas, en los casos de estos delitos que le acabo de mencionar, el Ministerio Público, el fiscal, tendrá o podrá solicitar prisión preventiva oficiosa o automática. Desde luego, habría que enfrentar un abogado defensor la discusión sobre ese tipo de medida, que es de las más severas, porque atenta contra la libertad, ¿verdad? Es algo difícil. Tendría que sustentarse muy bien el Ministerio Público, pero de entrada ya nos enfrentamos en que el Ministerio Público puede solicitar una prisión preventiva en este tipo de delitos, como le acabo de decir, que si bien es cierto, algunos de ellos sí son de verdad, deben de estar contemplados, lo cierto es que esto tampoco puede solucionar el gravísimo problema que tenemos de la disminución de la inseguridad o de los delitos que hoy vivimos en este país, amigos cibernautas. Muchos diputados que votaron en contra se pronunciaron porque consideraron que la reforma, repito, atenta contra la presunción de inocencia, y porque encarcelar a más personas no soluciona el problema de fondo, que es la ineficiencia de las autoridades para investigar. Es prisión preventiva, abre la persecución política e ignora voces como la de la Comisión de Derechos Humanos, que califica a la reforma, escúchelo usted muy bien, la Comisión Nacional de Derechos Humanos califica a la reforma al artículo 19 constitucional como regresiva. Y bueno, la verdad es que muchos votaron en contra de esta reforma, buscando que se buscaran algunas otras propuestas o alternativas con esta medida cautelar, que es de las más severas, ¿no? La prisión preventiva, cuando no existe alguna otra medida que garantice la presencia del imputado en un juicio o en el desarrollo de una
audiencia o de una investigación. La verdad que esto es terrible, amigos cibernautas. Así que vamos a ver qué más viene con todo esto, pero se busca con ello abatir con una medida pues excepcional, digámosle así como lo quieren manejar, pues abatir precisamente delitos que se han elevado de forma alarmante, amigos cibernautas. Vamos a ver qué más se dice de esto, independientemente de que con ello se busca pues cerrarle precisamente la puerta o cerrar la puerta a este problema que muchos dicen que se ha convertido el nuevo sistema penal acusatorio una puerta giratoria, cerrar esta puerta giratoria. Y no nada más consiste también en todo esto, sino que ya se hizo esto. Ahora habría que tener más capacitación a policías, más capacitación a fiscales. La verdad que se tiene que destinar muchísimo dinero para poder tener un verdadero modelo de justicia, que de entrada la verdad nos hace pensar que nuevamente las cárceles serán llenadas con muchísima gente que no podrá enfrentar un juicio en libertad, porque esta reforma incluye, repito, ya algunos otros delitos. Se los vuelvo a repetir: está el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. También delitos de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, todo eso, lo del huachicoleo, ya lo sabe usted, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada y todo lo que les acabo de señalar. Son infracciones que el legislador tomó porque dicen que con ello se pretenden incorporar pues todos estos delitos a petición de la sociedad civil, sin tomar en cuenta a muchos especialistas que fueron llamados precisamente para ver todo esto. Amigos cibernautas, es gravísimo lo que se está viviendo, amigos cibernautas, una constitución pues prácticamente de emergencia, lo habían llamado así muchos especialistas que buscaban dar una reforma a todo esto, amigos cibernautas. Viene precisamente de la comparecencia en el Senado de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, para dar vida no nada más a esto, sino a la Guardia Nacional que también tenemos en todo esto, mis amigos. Es algo pues que habría que analizar muy bien. Tenemos todavía lo de la Guardia Nacional, y pues en esa comparecencia Alfonso Durazo también habló habló de la reforma al artículo 19 constitucional, que buscaba ampliar el número de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa, o también conocida como prisión sin sentencia. La prisión preventiva oficiosa se decreta contra una persona al momento de iniciarse un proceso penal. No es necesario que el Ministerio Público incluso justifique la medida. Imagínese usted qué tan grave está todo esto, amigos cibernautas. El solo hecho de ser señalado sospechoso por una autoridad o por una llamada anónima incluso, ¿no?, nos hace susceptibles de ser encarcelados hasta que un juez dicte sentencia. Imagínese usted, amigos cibernautas,
abogados defensores totalmente tendrán que estar metidos en esta situación, porque mucho cuidado a la hora de la investigación de aquella persona que ha sido señalada de un delito, porque pues repito, desde el momento mismo en que el Ministerio Público conoce de algún hecho delictivo o de algún delito que es puesto a su conocimiento, desde ese momento hay que estar muy atentos, porque precisamente el Ministerio Público puede solicitar pues prácticamente esta medida, incluso sin justificarla, ¿no? Es algo delicado, amigos cibernautas. Hablamos de hoy en día que más del 40% de personas que están encarceladas están esperando que se les dicte sentencia. Imagínense usted, amigos cibernautas, y más gente a las cárceles. Nuestro sistema penal, amigos cibernautas, está lleno de arbitrariedades, injusticias, corrupción y violencia. Diario escuchamos historias, amigos cibernautas, de lo que vivimos en este país. Y bueno, vamos a ver qué más viene. Por lo pronto, también le comento a usted que el delito de secuestro es un delito que también sigue a la alza, amigos cibernautas. Y en Veracruz, vergonzosamente, Veracruz lidera este delito, el delito del secuestro. En el mes de enero concluyó con un repunte y le doy, esta nota es nacional, totalmente nacional. Veracruz, líder de los secuestros. Veracruz tiene 51 casos, el Estado de México con 26 casos, Ciudad de México con 23 casos. Nada más del mes de enero, que concluyó con un repunte en la incidencia general de secuestros a nivel nacional. Alto a secuestro, que lidera la señora Isabel Miranda de Wallace, indicó que el total de víctimas según el reporte que da a conocer su asociación de alto al secuestro, delitos de alto impacto, incrementaron un 49.6% en comparación con el registro de diciembre de 2018, pasando de 127 casos a 190 en tan solo un mes. Bueno, así están las cosas. En su informe, Alto al Secuestro compartió el registro de los estados que presentaron mayor incidencia de este delito durante el mes de enero. De las 32 entidades federativas, son 3 las que destacan por el elevado número de casos reportados. En primer lugar, repito, Veracruz con 51 casos. Segundo, el Estado de México, seguido el Estado de México y de la Ciudad de México con 26 y 23 casos respectivamente, amigos cibernautas. Un total de 100 reportes de secuestros durante los 31 días del primer mes del 2019. Así que el llamado es para el gobernador del estado, Cuitlahua García Jiménez, para que cumpla su palabra empeñada en campaña de devolver la seguridad de los veracruzanos y erradique este delito, ya que actualmente por lo menos un secuestro ocurre al día en la entidad. Aquí en Veracruz, vergonzosamente lo tenemos que decir, Cuitlahua García no está dando resultados. Es muy grave lo que les comento, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, la verdad que uno ya no entiende qué es lo que pasa en el estado de Veracruz, donde el gobernador del estado le tira la bolita a Jorge Winkler, el fiscal general. Jorge Winkler se la tira a él y la verdad están enredados en un gravísimo problema en que el que debería de darle rumbo a este estado es el gobernador Cuitláhuac García, dejar a un lado este tema, que lo resuelva el Congreso del Estado, que creo que tampoco ya no va a proceder el juicio político en contra de Jorge Winkler. Por lo pronto, en ese tema ha sido una derrota para el gobierno del Estado. Pero bueno, eso es muy independiente de lo que le quiero decir el día de hoy. La verdad es que usted escuchó que hace poco fuimos excluidos del Plan de Seguridad Federal. Veracruz no estuvo incluido. Coatzacoalcos, a pesar de ser una de las ciudades más violentas, tampoco estuvo incluido. Y Cuitláhuac García había dicho que esto se debía a que los índices delictivos habían bajado un 37% aproximadamente. Nadie creyó esto, amigos cibernautas. Estas cifras, estos datos, nadie los creyó, amigos cibernautas. Sin embargo, Cuitláhuac García pronto se topó, se dio un frentazo ante la dura realidad que vivimos al suceder tantos hechos delictivos en la zona sur y en Coatzacoalcos principalmente, donde vivimos el secuestro, las ejecuciones, el enfrentamiento entre bandas delincuenciales que mantienen como un Jesús en la boca a todos los ciudadanos, comerciantes bajando las cortinas, familias enteras yéndose de la ciudad. Y bueno, ahora el gobernador nuevamente le echa la culpa a Jorge Winkler y le dice que la inseguridad es por culpa de él. Se supone que la prevención del delito debe de ser a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía investigar los delitos, aquellos de oficio incluso, pero pues la verdad ninguno de ellos se ha puesto de acuerdo para trabajar por el bien de Veracruz. Y le acabo de señalar lo que dice la señora Irma Wallace de Alto al Secuestro, donde le hace un llamado al gobernador del estado a que cumpla la palabra empeñada de devolverle a los veracruzanos la paz y la tranquilidad. Lideramos con el delito del secuestro vergonzosamente. Nada más en el mes de enero fueron 51, casi podríamos decir que es 1.5 aproximadamente, 1.2, 1.5 diría yo más o menos, que es un delito diario de esta naturaleza que se está viviendo en Veracruz. Nada más le estoy hablando del mes de enero, 1.5, 1.4 aproximadamente diarios que se comete este tipo de delito, que es el delito de secuestros. Y ahora nuevamente el gobernador del estado arremete contra el fiscal Jorge Winkler. Vamos, no hay forma de que este señor que se llama Cuitláhuac García entienda que tiene que tener una estrategia de seguridad para prevenir el delito. Advirtió que la estrategia, incluso cínicamente, dice Cuitláhuac García, que la estrategia no falló y los índices de homicidios son culpa de la Fiscalía General del Estado. Le exigió al fiscal dar con la banda de secuestradores que asesinaron y decapitaron a una empresaria en Coatzacoalcos hace unos días. Al respecto, Jorge Winkler dijo que este secuestro y este delito lo está llevando la CEIDO, la Secretaría de Delincuencia Organizada, esta Secretaría de Investigación de Delincuencia Organizada es la que le está dando seguimiento a este terrible hecho que conmocionó a todo Coatzacoalcos, como otros hechos más de la misma naturaleza, digámosle así, de ejecuciones o de homicidios o de secuestros que luego matan a las personas que son secuestradas.
que duelen también de esa forma, que enlutan a los hogares, que mantienen en la angustia, en el terror, en el miedo a los ciudadanos, como el caso de esta empresaria que pues fue terriblemente mutilada, y entonces conmocionó a esta sociedad porteña, y el gobernador le pide a Jorge Winkler que investigue este delito. El fiscal le contesta que esto lo está siguiendo la Secretaría de Investigación contra la Delincuencia Organizada, amigos cibernautas. Así que otro tema también importante que tiene es el de los feminicidios, y al respecto dijo que independientemente de las cifras, el problema es que el fiscal no ha investigado ni uno, los feminicidas siguen sueltos. Vamos a exhortarlo una vez más a que ya concluya las investigaciones, porque mientras haya impunidad es un mensaje equivocado, porque los homicidas andan sueltos y el fiscal no ha hecho nada por detenerlos. No hay momento en que el gobernador del estado arremeta contra el fiscal general del estado de Veracruz en este tipo de delitos tan graves que estamos viendo, en donde ambos parece ser que se tiran pues la pelota y no hay forma de hacerlos entrar en razón, amigos cibernautas. Aquí en Coatzacoalcos, otro que también anda por los mismos caminos del gobernador, deambulando, divagando mentalmente, es el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, que le exigió también al fiscal general del estado resultados en cuanto al combate a la delincuencia. Cínicamente, el gobernador del estado, el presidente municipal de Coatzacoalcos, señaló que uno de los reclamos es la falta de procuración e impartición de justicia, principalmente por delitos de alto impacto. Coatzacoalcos le han venido exigiendo a Víctor Carranza, que no ha sabido dar eficiencia, que no ha sabido dar resultados en los delitos que se están cometiendo aquí en Coatzacoalcos. Tuvo que suceder lo de la empresaria para ir a la Ciudad de México, llevado de la mano por la timorata diputada federal Tania Cruz, para que incluyeran a Coatzacoalcos como uno de los municipios más inseguros. Tuvo que suceder, repito, lo de la empresaria de Coatzacoalcos para que este señor alzara la voz pidiendo resultados al fiscal general y solicitando de la mano con Tania Cruz, la diputada federal de este distrito, eran uno de los municipios. Pero mientras, este señor se la ha pasado divagando, este señor se la ha pasado haciendo otras cosas, en lugar de estar atento a la seguridad y a los delitos que realmente suceden aquí en Coatzacoalcos, evadiendo su enorme responsabilidad de implementar estrategias con la policía municipal que ya se tiene, o coordinándose con los 3 niveles de gobierno para poder dar una eficiencia en el trabajo que él realiza. Esto que hoy exige de limpia y de resultados, de transparencia, que por cierto tampoco él rinde cuentas a nadie, ya lo sabemos, pero esto que él exige es lo que le ha venido exigiendo el ciudadano a Víctor Carranza, que dé la cara, que dé resultados, que se ponga las pilas. Incluso le han pedido la renuncia. Cínicamente, el presidente municipal pide que hagan una limpia en la Fiscalía General del Estado, cuando él debería de realizar también una limpia, ya que en la administración municipal, en la comuna que él preside, tiene a nefastos servidores públicos. Uno de ellos se llama Joel Arellano Torres, director de comunicación social, un mal servidor público que fue denunciado por una persona por la compra de un vehículo y que, incumpliendo al contrato que tenía, dejó de pagar. Ante ello, esta persona que le vendió el vehículo a este ineficiente y cínico funcionario municipal, este sujeto que finge
como director de comunicación social, fue denunciado y cínicamente este señor, amigos cibernautas, para evadir toda su responsabilidad, tuvo que ampararse, fíjese usted muy bien, anda con un amparo bajo el brazo para evitar la comparecencia a declarar y para evitar, desde luego, cualquier orden de aprehensión en su contra. Además, fíjese usted la clase de funcionario que es el tal Joel Arellano, este déspota y despreciable sujeto que finge como director de comunicación social. El vehículo que le habían vendido fue a abandonarlo a unas calles de aquí de la Petrolera como un delincuente, como si se lo hubiera robado, siendo que había pues un acuerdo con el dueño de esta unidad que no pagó este señor que es funcionario del ayuntamiento y por lo cual tuvo que ser denunciado a la fiscalía. Esta es la clase de limpias que debe de hacer usted, señor Víctor Carranza, porque esta clase de funcionarios que tiene usted en su administración denigran la función pública. Son una vergüenza para la administración pública esta clase de funcionarios. Así que ¿con qué cara pide usted que hagan una limpia en la Fiscalía General del Estado si usted permite estar embarrado con la mala actuación de ese funcionario que hoy usted tiene en la administración pública municipal, que se llama Joel Arellano? Así que la verdad, ¿con qué cara se puede pedir lo que no se puede dar? Ahora, ¿pide usted resultados a la fiscalía? Cuando en realidad el pueblo también le ha exigido resultados a usted y no ha habido algún buen resultado que realmente nos mantenga más tranquilos con toda la enorme inseguridad que estamos viviendo. Así que el burro hablando de orejas. Vaya. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos cibernautas, por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí el día de mañana, si Dios lo permite. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.